Muy buenos días, mi nombre es Silvina Yelitza Cáceres Martínez, soy residente de segundo año de la especialidad de hematología. Mi coordinadora es la doctora Fabiola Gudiño Santos y en esta ocasión voy a presentarles el tema de talasemias. La talasemia fue descrita por primera vez en 1925 por Cullinan al tratar de describir un tipo de anemia específica que se presentaba en la infancia acompañada de esplenomegalia y alteraciones óseas. Hasta 1932 Whipple la denominó talasemia, esto derivado de la palabra griega thalassa, que significa océano. Esto porque todos los casos de esta anemia se presentaban en niños que habitaban la zona del Mediterráneo, entonces por eso el nombre de talasemia. El verdadero carácter hereditario de la enfermedad no fue descrito hasta 1940 por el mismo Whipple, donde encontró que todos los casos que había descrito de talasemia se encontraban en grupos familiares. Tenían antecedente de uno o varios casos de talasemias. La talasemia no es una enfermedad única, sino un grupo de trastornos, cada uno resultante de anomalías hereditarias de la producción de cadenas de globina. Las talasemia forman parte de un grupo colectivo conocido como hemoglobinopatías, que pueden clasificarse ampliamente en dos subtipos. La primera subdivisión, como las afecciones como la anemia de células falciformes, que resulta en una alteración de la estructura heredada de alguna de las cadenas de globina. Y la segunda subdivisión, en el cual se encuentran las talasemias, consiste en un defecto hereditario de la síntesis de una o más cadenas de globina. La talasemia se puede definir como una afección en la que existe una tasa reducida de síntesis de una o más cadenas de globina que conduce a una síntesis desequilibrada de las cadenas de globina, a una producción defectuosa de hemoglobina y al daño de los glóbulos rojos y los precursores por efectos de las subunidades de globina que se producen en exceso. Una molécula de hemoglobina de manera normal se encuentra compuesta por 4 cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. En el centro encontramos la molécula de hierro y a partir de aquí va a encontrarse la afinidad y la capacidad de ceder el oxígeno, ¿sí? Entonces, este tipo de molécula tiene la capacidad de captar y de ceder de manera eficaz el oxígeno y por lo tanto llevar a cabo su función. No al contrario de lo que pasa en hemoglobinas compuestas por otro tipo de cadenas, en donde la función, la afinidad y la capacidad de ceder el oxígeno no es la misma, por lo tanto no van a llevar a cabo la función. Las beta-talasemias, mm, como lo comento, son un espectro muy grande de enfermedades, pero las más conocidas, las más estudiadas y las más frecuentes son la beta y la alfa-talasemia. La beta-talasemia, además, se divide en dos variedades principales: la beta-talasemia menor, en la cual existe solamente una deficiencia parcial de la producción de cadenas de beta-globina, y la beta-talasemia mayor, en la cual hay una ausencia total de producción de cadenas de beta-globina. En, en medio de estos dos grandes grupos existe un espectro de enfermedades conocidas como beta-talasemia intermedia, que también se van a, que su fenotipo va a expresarse también de manera diferente. Sí, desde anemias muy leves hasta enfermedades que se expresan de manera muy grave, a pesar de que sean heterocigotas, van a darnos como resultado una enfermedad grave y que van a tener un patrón de herencia distinto al de las talasemias. La deficiencia en la producción de cadenas alfa pues, va a producir la alfa-talasemia, y esta va a afectar la síntesis de hemoglobina, tanto en la vida fetal como en la vida adulta. De igual manera, va a existir un grupo amplio de enfermedades dentro de las alfa-talasemia, la alfa-talasemia mayor, la alfa-talasemia menor, y en medio de estas dos también un espectro de enfermedades diferentes. La genética de las alfa-talasemias va a diferir un poquito en cuanto a las beta-talasemias, ya que encontramos que tenemos dos pares
o mejor dicho, un par de genes que van a producir las alfaglobinas. Entonces, la expresión de la enfermedad va a derivar si solamente uno de los alelos en uno de los genes está afectado, si dos alelos en un gen están afectados. Y, bueno, existen varias combinaciones y por lo tanto varias expresiones, las cuales voy a retomarlo un poquito más adelante. Em, la beta-talasemia se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen de la globina en cada célula deben de tener una mutación para que se exprese la alteración. Pero a pesar de que ambos exista mutación en ambas copias del gen, la enfermedad no se va a expresar. ¿Sí? No todos los hijos van a estar afectados, esto siguiendo el patrón de herencia que propuso Mendel, ¿sí? En donde solamente el 25% de los hijos va a tener una expresión mayor de la enfermedad, un 50% va a tener un rasgo de una expresión menor de la enfermedad o únicamente va a ser portador y finalmente un 25% va a ser normal. Los padres de un individuo con la enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general estos padres no van a tener expresión de la enfermedad o una expresión muy leve. Como ya lo comentaba, además de la alfa y la beta talasemia, existen otro grupo de enfermedades también dentro de las talasemias que no voy a ahondar en estos otros grupos de talasemias en esta plática, pero vale la pena mucho mencionarlas. Si encontramos a la delta beta talasemia, en la cual existe no hay producción de cadenas delta ni beta. Esto va a hacer que las cadenas alfa se unan de manera terminal a los remanentes de las cadenas que no existen y va a darnos lugar a un tipo específico de hemoglobina del EPO. Eh, Igualmente vamos a tener la gamma talasemia, la delta talasemia, la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Sí, son enfermedades mucho menos frecuentes, pero que todas tienen una expresión diferente en cuanto a gravedad y en cuanto a las otras talasemias. Las hemoglobinopatías representan un importante problema sanitario. Se encuentran distribuidas en el 71% de los 229 países considerados dentro de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que tiene una amplia distribución a nivel mundial. Cada año nacen aproximadamente 330.000 niños afectados con hemoglobinopatías, 17% de estas son talasemias, y las hemoglobinopatías causan aproximadamente el 3.4% de las defunciones en niños menores de 5 años. A nivel mundial, aproximadamente el 7% de las embarazadas son portadoras de talasemias en sus diferentes espectros. Y a pesar de que, igual como ya lo comenté, tiene una amplia distribución a nivel mundial, las regiones más afectadas en ambos tipos de talasemia, tanto la beta como la alfa talasemia, es la región del Mediterráneo. ¿Sí? Tiene una distribución mayor, la frecuencia es mucho mayor en la región del Mediterráneo, del Medio Oriente, del sudeste asiático. Sí, hay regiones de África que están también afectadas de manera muy importante y hay otras regiones de África que no se encuentran afectadas pues, prácticamente nada. Sí, tenemos esta distribución a nivel mundial debido a las altas tasas de migración en estas zonas. Entonces, en regiones de Asia en donde no es tan frecuente, se supone, existen casos de talasemias igualmente aquí en América, pero debido a esta migración. Y el control de la síntesis de hemoglobina se encuentra en los cromosomas 11 y en el cromosoma 16. Y este control va a llevarse a cabo en diferentes etapas del desarrollo. Vamos a encontrar la presencia de diferentes genes en diferentes etapas, en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y en la edad adulta. Encontramos que aunque existe una cierta variabilidad individual,
El grupo de genes que controla, o sea, el 11 y el 16, la expresión de la hemoglobina, am, antes de que existan estos genes bien definidos, existen algo en la vida embrionaria, algo que se llama pregenes, que van a ser los que produzcan los, los primordios de la hemoglobina. Sí, cada gen se localiza en una región específica. Sí, o sea, en el caso del gen de la beta-globina lo encontramos en el cromosoma 11, en el brazo corto del cromosoma 11, y el gen de la alfa-globina lo encontramos en el brazo corto del cromosoma 16. Existen regiones homólogas que se pueden duplicar en este gen y que se van a unir con los extremos no homólogos. Esto va a hacer que haya inserciones diferentes en el ADN, pero que finalmente van a ayudarnos a expresar la hemoglobina en algún punto de la vida. El- las regiones que separan y rodean los genes estructuralmente similares al inicio de la vida, sí van a generar los primeros tipos de hemoglobina, la hemoglobina de Gauer, la hemoglobina de Portland, la hemoglobina Gauer tipo 1 y tipo 2, que finalmente ya cuando esté definido y ordenado este grupo de genes, va a darnos como resultado la producción de hemoglobina fetal. Y finalmente, al completar esa organización, ese reordenamiento, que básicamente es de las bases de aminoácidos, va a darnos lugar a la expresión de la hemoglobina A y la hemoglobina 2, que son las que van a predominar en el adulto. Sí, aproximadamente existe entre un 2 y un 3% de hemoglobina 2 en el adulto, que es lo normal o lo esperado. Em, Como ya lo comentaba, el gen de la beta-globina se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11. Las regiones que flanquean, las regiones codificantes del gen de la globina, contiene un número de secuencias conservadas que son esenciales para su expresión. Sí, o sea, no pueden interrumpirse o no pueden cambiar esta secuencia porque el resultado al final pues no va a ser el mismo. La primera etapa, vaya, va a ir produciendo diferentes cadenas que van a cambiar dependiendo de la reorganización de estas bases para finalmente darnos la expresión de las cadenas beta-globina. Lo mismo pasa en el caso de la alfa-globina, donde también vamos a tener regiones que codifican un, un número, una secuencia específica, que al final vamos a encontrar que hay sitios o promotores que van a producir posteriormente el resultado final, las cadenas alfa. Aquí en esta imagen aparte podemos ver las deleciones a diferentes niveles y el genotipo que se va a expresar dependiendo de la alteración o de la mutación que va a haber. La regulación de estos genes va a expresarse ah, o va a estar dada principalmente debido a la transcripción de un precursor ARNA mensajero. El ARNA mensajero precursor ahora sí que va a ser como el principal, el protagonista, vaya, o quien orqueste todo este número de secuencias moleculares que intervienen para que se produzca la globina. Vamos a tener que aparte es un proceso muy complejo que se lleva a cabo en dos partes. La primera parte en el núcleo, que es la que se encuentra en la parte superior de la imagen, y la segunda parte en el citoplasma, lo que tenemos en la parte inferior de la imagen. El modo en que los grupos de genes de globina se regulan
es de mayor relevancia para el conocimiento de la patogenia de las talasemias, aunque todavía existen muchos detalles que no tenemos todavía muy claros, pero básicamente vamos a tener que a partir del precursor ARNA mensajero, la actividad de la transcripción va a ser definida. Durante su estancia en el núcleo sufre una gran cantidad de procesamientos que comprenden desde el cierre del extremo 5 y una poliodenilación del extremo 3, encontramos del lado izquierdo, los cuales sirven probablemente para estabilizar esta transcripción. Es decir, que este precursor sea ya un ARNA mensajero procesado y que va a estabilizar la inserción y la excisión de intrones y de exones que va a ocurrir para que se reorganicen las bases que componen el, el primordio, vaya, de estas cadenas. Las alteraciones estructurales en la cromatina pueden identificarse mediante un aumento de las nucleasas exógenas. Es decir, en un proceso normal, las, las nucleasas van a definirse o van a derivarse de lo que se produce en el primer proceso, o sea, es decir, aquel que se lleva a cabo en el núcleo, se van a reorganizar, se van a transcribir, se van a traducir y van a dar como resultado final una de las cadenas, que va a estar definida obviamente de manera genética, si va a ser alfa, si va a ser beta, si va a ser gamma, delta, la que sea. Existen muchos mecanismos moleculares implicados en la expresión de las talasemias. Aproximadamente se han identificado más o menos como 400 mutaciones, tanto en el gen de la beta-globina como el de la alfa-globina, y la mayoría de las mutaciones implican un cambio en un nucleótido cerca del gen o en el gen, ¿sí? Porque existen mutaciones que no están dadas propiamente en el gen, pero que van a expresar la enfermedad. Algunas mutaciones provocan ausencia de las cadenas beta, otras producen una reducción de la expresión de las cadenas beta, y tanto los que se produce la reducción como la ausencia, pues van a tener diferentes expresiones de la enfermedad. Mm, am, Como ya lo comenté, existen muchas mutaciones que se pueden combinar, o sea, puede existir diferentes combinaciones de mutaciones que van a dar lugar a la enfermedad, pero específicamente en el caso de las deleciones, vamos a encontrar que estas se pueden dar de manera aislada. ¿Sí? Es decir, que solamente existe una deleción en alguna parte del gen que va a producir la alteración en la producción de la cadena de globina sin haber ninguna otra mutación. Es decir, que la lesión en alguno de los sitios es más que suficiente para que se produzca la enfermedad. Podemos encontrar diferentes fenotipos de la beta-talasemia, ¿sí? Dependiendo de, de los alelos expresados o de la afección en cada uno de los alelos, en los cuales no hay expresión o no hay producción en ninguno de los alelos de la beta-globina, pues vamos a encontrar como tal una talasemia mayor, ¿sí? Vamos a tener que puede existir expresión de uno de los alelos del gen, el cual va a generar um, una alteración en las cadenas de globina, pero el que va a dominar de alguna manera es el alelo que nos está expresando, dando lugar también a una talasemia mayor. Si encontramos en las talasemias intermedias alteración en uno de los alelos, pero estos son los dominantes, entonces por lo tanto va a haber una producción alterada o disminuida de las cadenas de beta-globina, dando lugar a espectros intermedios de la enfermedad. Y finalmente encontramos las talasemias menores, en las cuales los alelos van a estar mutados, pero no va a haber ausencia de la producción de cadenas beta. En el caso de la talasemia dominante,
es uno de los casos en los que les comentaba que no hay propiamente una ausencia de la producción de cadenas beta-globina, pero que su expresión va a ser muy importante porque el patrón de herencia va a ser diferente, va a ser un patrón de herencia autosómico dominante, que va a generar que aunque se produzcan de manera alterada, aunque haya un alelo que produce de manera alterada cadenas beta-globina, va a dominar también el alelo que no produce cadenas beta-globina, dando lugar así la expresión de una talasemia mayor. Las deleciones, como lo comentaba, son más que suficientes para expresar la enfermedad. Eh, Hay mutaciones puntuales en los diferentes niveles, en los diferentes puntos. ¿Sí? Como recordamos, existe una secuencia para que se exprese al final la cadena beta-globina. Entonces, en estos diferentes puntos vamos a encontrar que va, podemos tener alteraciones o mutaciones en el promotor o en el punto promotor del gen. Posteriormente vamos a encontrar en el sitio CAP, que es la C, y en el lugar de iniciación, en la estructura en las estructuras en movimiento, que es el FS. Estas estructuras en movimiento además pueden combinarse con mutaciones sin sentido y finalmente mutaciones en los sitios de unión. Y todos estos tipos de mutaciones pueden tener lugar en los diferentes puntos en los cuales existe el control. ¿Sí? Entonces, o finalmente también va a haber una mutación en el sitio de inserción poliar, casi al final mm, de la generación de la cadena de globina, o de igual manera de lesiones que son independientes a todas estas mutaciones. Y como ya lo comenté, las deleciones no van o no se llevan junto con las mutaciones, ¿sí? Pero sí puede haber diferentes mutaciones combinadas que van a subyacer en la beta-talasemia. Como existen aproximadamente 20 alelos que representan la mayoría de los determinantes de la beta-talasemia, sí, es decir, dependiendo de los alelos o de las mutaciones a los diferentes niveles, vamos a tener la expresión de la enfermedad, como ya lo comenté, y aproximadamente 17 de lesiones. Estos son algunos de los alelos más frecuentes pues, a nivel Latinoamérica, pero en la siguiente les presento una un poquito más mejor a la visión en la cual también encontramos los alelos que se comparten en diferentes países de aquí de América Latina, que nos van a dar la expresión de un fenotipo específico de la enfermedad. En el caso de México, encontramos que este alelo es el que se expresa con mayor frecuencia en el 31.4% de la población con talasemia y que nos va a dar lugar a la expresión de una talasemia mayor. Y existen otro tipo de alelos mutados que van a darnos un lugar a talasemias menores y talasemia mayores. O sea, casi todas van a expresar al final una talasemia mayor o las más frecuentes al menos. Existen otras mutaciones que son menos frecuentes, pero que tratan, más bien que intervienen en la activación de sitios crípticos de unión en los exones, en el exón 1, causando también beta-talasemias. Y dependiendo de las activaciones o las inactivaciones de este exón, va a dar lugar a diferentes variedades de gravedad de la enfermedad. Otras mutaciones que son no menos frecuentes, pero em, pues han sido un poquito menos estudiadas, son aquellas que afectan la traducción del RNA en los sitios CAP, ¿sí? Que como lo recordábamos en este sitio. En el sitio CAP
que puede dar lugar en el sitio -87, -88, y de igual manera pues va a esta región críptica, pues no va a tener las uniones o no va a tener la iniciación, ¿vale? Y por lo tanto nos va a dar lugar a una alteración en el gen. Am, las alfa-talasemias, como ya lo había comentado, la genética es un poquito diferente porque vamos a tener un genotipo compuesto de 4 alelos, no de 2. Y vamos a tener que la expresión de la enfermedad pues va a estar dada dependiendo del número de alelos que se encuentren afectados. También aquí vamos a tener una secuencia específica con varios sitios en los cuales puede haber alteración y mutación que produzcan, mm, que produzcan la disminución o la ausencia de la producción de las cadenas alfa, que principalmente también está dada por las deleciones. Bueno, estas son todas las deleciones a nivel de todos los sitios, pero no voy a andar tanto en esto porque son muchos. Y como lo comentaba, o sea, el principal mecanismo, la principal mutación que se lleva a cabo en la producción de las alfa-talasemias son las de lesiones a diferentes niveles en ambos genes, en uno de los genes de las alfa-talasemias, mutaciones puntuales, como también ya lo comentaba, mutaciones en la transcripción, en la traducción, en la iniciación, de igual manera que en las beta-talasemias, pero el mecanismo principal aquí van a ser las lesiones. El fenotipo de las alfa-talasemias nuevamente va a estar dado dependiendo del número de alelos afectados. Podemos encontrar el caso de una talasemia silente en el cual tenemos 3 alelos funcionantes, solamente en el gen alfa 1 vamos a encontrar un alelo afectado, pero que pues va a dar lugar a una enfermedad muy leve o incluso no va a haber ni siquiera expresión de la enfermedad, que solamente vamos a encontrar que existe esta lesión o esta ausencia de uno de los alelos si hiciéramos un estudio genético. Y en el caso de los rasgos talasémicos, pues vamos a tener el homocigoto y el heterocigoto. ¿Y de qué va a depender esto? En este caso va a haber 2 alelos funcionantes, pero la expresión de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad va a estar dada en cuanto a si se afecta uno o dos de los genes. Cuando hay afección de ambos de los genes, en uno de los alelos de ambos de los genes, que es el caso de la alfa-talasemia homocigótica, vamos a, vamos a tener expresión de una alfa-talasemia menor, porque de alguna manera va a estar funcionando ambos genes. En menor medida, pero va a haber función. La alfa-talasemia mayor, o en el caso heterocigótico, hay ausencia de expresión de ambos alelos de uno de los genes por completo. Entonces, la producción obviamente va a estar disminuida, pero uno de los genes va a estar por completo suprimido. Y aquí aparte se ejemplifican otros alelos en los cuales va a haber solamente un alelo funcionante, como es en el caso de la hemoglobina H, y donde no funciona ninguno de los alelos, el síndrome de hidrox fetal, que es pues, prácticamente es incompatible con la vida, es una de las principales causas de hábitos fetales. Y pues la fisiopatogenia, finalmente, va, tenemos que la principal expresión va a ser la anemia. Esta anemia va a ser multifactorial y todo esto va a estar producido por la síntesis desequilibrada de las cadenas de globina, que es el principal, que es el principal problema. A partir de una síntesis anormal de cadenas de globina, pues vamos a tener un exceso de cadenas delta, lo que va a generar una elevación de la hemoglobina A2. Va a haber un incremento de las cadenas gamma y una elevación, por lo tanto, de la hemoglobina fetal. Esto va a producir que la afinidad por el oxígeno va a estar aumentada,
como ya lo comenté al inicio, la afinidad y la capacidad de ceder el oxígeno de la hemoglobina A, o sea, de la hemoglobina normal del adulto, es específica. Y lo que no pasa en el caso de la hemoglobina fetal, en donde la afinidad por ese oxígeno va a estar aumentada. Entonces, la capacidad de ceder el oxígeno en los tejidos va a estar disminuida. Por lo tanto, vamos a tener una hipoxia. Esta hipoxia va a generar un incremento en la producción de eritropoyetina y finalmente un incremento de la línea eritroide, lo que va a producir de manera secuencial que se produzca una esplenomegalia debido al aumento también de la destrucción de eritrocitos que se van a estar produciendo. Y además, la eritropoyetina va a estimular diferentes sitios a nivel de la médula ósea. Sí, los sitios en los que normalmente o habitualmente los sitios hematopoyéticos van a estar aumentados, incluso va a haber sitios hematopoyéticos dentro del mismo hueso que van a estar como extras y esto va a generar los cambios esqueléticos. ¿Sí? Va a haber una hiperplasia, vaya, de la médula ósea. Entonces, esto es lo que va a derivar en los cambios esqueléticos. La, la síntesis anormal, además, pues principalmente nos va a disminuir la hemoglobina A. Además de la anemia, va a estar dada también por una deficiencia de folatos y el mecanismo de la síntesis persistente de las cadenas gamma en la talasemia, pues todavía no se encuentra así como muy bien dilucidado, pero se cree que es de alguna manera para mantener la producción de hemoglobina o equilibrar de alguna forma esta baja o nula producción de la hemoglobina A. Como consecuencia de los mecanismos compensadores de la anemia, em, la producción de exceso de cadenas alfa va a generar dos alteraciones a nivel sanguíneo que va a producir finalmente hemólisis y el exceso de cadenas alfa va a hacer una alteración también a nivel de la médula ósea, dando lugar a una eritropoyesis ineficaz. Así que a pesar de que existe un incremento en la producción de eritropoyetina que vaya a estimular a la médula ósea, si debido al exceso o al efecto tóxico vaya de las cadenas alfa, va a hacer que esa eritropoyesis sea ineficaz, va a haber defectos en la eritropoyesis y estos defectos en la eritropoyesis se van a traducir también en un incremento de la destrucción de eritrocitos, lo que también va a contribuir de manera importante a la esplenomegalia. Por esta razón, vamos a tener tanto una hemólisis incrementada por la eritropoyesis ineficaz y una hemólisis incrementada por el exceso de cadenas alfa. Vamos a tener también el tinte ictérico o esa ictericia característica en los pacientes con talasemia. Las anemias van a ser muy importantes. No van a mejorar con una suplementación de folatos, por lo que va a generar que tengamos altos requerimientos transfusionales. Los altos requerimientos transfusionales van a producir una sobrecarga de hierro y finalmente vamos a tener daño a órganos blancos. Órganos como el hígado, como el corazón, como el vaso, van a ser los principales afectados por estos depósitos de hierro. La clínica de las beta-talasemias se reviste, la gravedad se reviste debido a la expresión de si es mayor, intermedia o menor. Sí, la beta-talasemia mayor son pacientes graves que por lo general tienen altos requerimientos transfusionales. Las beta-talasemias intermedias, pues vamos a tener una expresión moderada de la enfermedad, va a tener una aparición tardía,
Sí, en el caso de las beta-talasemias mayores, perdón, vamos a tener que tener un niño sano, que se va a ir complicando con el paso de los meses. Vamos a tener anemia persistente, ictericia, hipoxia, que a tempranas edades van a tener altos requerimientos transfusionales. No es el caso de las beta-talasemias intermedias o de las beta-talasemias menores, que incluso pueden no producir síntomas clínicos. En el caso de la beta-talasemia mayor, el estado homocigótico o heterocigoto compuesto, los lactantes, como ya lo comentaba, se encuentran bien al nacimiento y la niña se va desarrollando en los primeros meses de vida. Tenemos fallas en el crecimiento, alteraciones óseas, por lo que ya comentaba, exceso de la estimulación de los sitios hematopoyéticos a nivel óseo, hepatosplenomegalia, pigmentación cutánea, principalmente ictérica, un estado hipermetabólico, van a ser niños que van a persistir con fiebre, con hiperuricemia, con aumento en el metabolismo no solamente de las proteínas, sino también de los carbohidratos, de los lípidos, van a tener infecciones recurrentes. Estas infecciones parecen estar relacionadas con el aumento de la susceptibilidad a, a infecciones principalmente bacterianas. Esto porque existe de alguna manera un nivel de inmunosupresión, ¿sí? Y pues vamos a tener también síntomas de sobrecarga hídrica. Vamos a encontrar un metabolismo normal en el hierro y estos niños van a tender a acumular grandes cantidades de hierro debido a la absorción aumentada y debido a las altas, a las altas tasas de transfusiones de eritrocitos. Como consecuencia podemos tener diabetes, hipoparatiroidismo, hipogonadismo o incluso muerte por insuficiencia cardíaca. La función de la epsidina en la regulación normal de la absorción del hierro en este tipo de talasemia, sobre todo en la talasemia mayor, juega un papel muy importante. Entonces, dentro del tratamiento en este tipo de talasemias, pues es muy importante que se agreguen quelantes de hierro. La talasemia menor y la talasemia intermedia pues, van a tener una expresión diferente. Las gravedades también van a ser distintas y podemos tener, en el caso de la talasemia intermedia, las formas graves, una aparición tardía de anemia, pero igualmente vamos a encontrar retraso en el crecimiento, deformidades esqueléticas, esplenomegalia, y las formas moderadas, pues sí vamos a tener una expresión de la anemia o una aparición de la anemia de forma tardía, pero que va a ser un poco más sutil, que va a ser independiente de las transfusiones, que podemos manejar únicamente con suplementos de folatos y que van a dar lugar pues, a un tipo de enfermedad realmente muy leve. En el caso de las talasemias menores, puede haber con frecuencia anemia leve, que no vamos a tener compromiso funcional, es decir, que prácticamente estos niños nunca o en muy pocos momentos de la vida van a tener un síndrome anímico que requieran alguna transfusión y incluso puede ser solamente como un hallazgo. ¿Sí? O sea, lo comentaba, si hiciéramos un estudio de la sangre o un estudio genético, nos daríamos cuenta que existe este tipo de talasemia. Las, las alfa-talasemias, las interacciones de los haplotipos resultan en 4 amplias categorías de fenotipos. ¿Sí? Un fenotipo normal, donde ya lo decía, que existen la expresión de los 4 alelos, el portador silencioso, cuando hay 3 alelos, el rasgo talasémico, que igualmente puede estar compuesto, si es homocigótico, heterocigótico, y el síndrome de Hillers fetal, ya lo había comentado, no hay expresión de ninguno de los alelos. El diagnóstico, vamos a tener que existe una serie de pasos como en todo tipo de diagnósticos, donde además
de estudiar al paciente, una historia clínica amplia, de una exploración física, además, donde vamos a encontrar rasgos, vaya, que nos hagan pensar en una hemoglobinopatía, una deficiencia de las cadenas de globina. Sí, principalmente podemos, podemos encontrar la hepatoesplenomegalia, el tinte ictérico, las alteraciones óseas, el craneocepillo. Sí, existen muchos tipos o muchas expresiones clínicas que podemos encontrar en el paciente que no son patognomónicas de la enfermedad, pero que nos van a hacer pensar en una hemoglobinopatía. Esto va a hacer que nosotros, pues ahora sí que nos pongamos a investigar al paciente. Lo primero que vamos a investigar y que le vamos a pedir al paciente o que vamos a encontrar, pues es una anemia. Una anemia principalmente microcíclica, vamos a tener un volumen corpuscular de menos de 80 centilitros y va a haber alteraciones en el metabolismo del hierro. Existe en este punto varios pasos para llevar a cabo el diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico diferencial? A partir de cómo encontremos el metabolismo del hierro o los elementos que forman parte del metabolismo del hierro. Si encontramos además una ferritina baja, pues vamos, en el índice y además el índice de saturación de transferrina va a estar bajo, pues vamos a tener que estamos frente a una anemia ferropénica. Entonces, descartamos por completo una hemoglobinopatía. Si tenemos una ferritina normal o alta y una disminución en el índice de saturación de transferrina, pues vamos a tener una anemia de las enfermedades crónicas, pero en el caso en el que tengamos una ferritina normal alta con un índice de saturación de transferrina alto, entonces aquí vamos a hacer una cuantificación de las hemoglobinas. Sí. En cuanto tengamos esta cuantificación de las hemoglobinas, si existen más del 2% de hemoglobina fetal, pues vamos a pensar en una alfa o en una beta-talasemia. Si existe menos del 2% de hemoglobina fetal, pues se puede hacer una diferenciación. Si existe menos del 3%, eso va a depender de la hemoglobina, en este punto de la cantidad de hemoglobina A2. Si tenemos menos del 3% de hemoglobina A2, podemos pensar en una alfa-talasemia o en una delta-talasemia, incluso en una beta-talasemia, pero menor. Y si encontramos más de un 3% de la hemoglobina A2, pues sin duda vamos a irnos por el diagnóstico de la beta-talasemia. Además, otro de los auxiliares diagnósticos muy importantes es el prótesis en sangre periférica, en donde vamos a encontrar cambios en la forma de los eritrocitos. Y podemos encontrar eliptocitos, que como ya lo habían comentado en una clase anterior, no son característicos de las talasemias, pero que sí, que sí van a ser frecuentes. Sí, además de la microcitosis, la hemoglobina va a estar disminuida, entonces esta, em, esta disminución o esta hipocromía de los eritrocitos en este tipo de anemias también es bastante marcada. Una vez que tenemos una sospecha de, de presentación de alguna de las talasemias, vamos a tener que utilizar otras estrategias metodológicas para definir qué tipo frente a qué tipo de talasemia nos encontramos. Tanto la alfa-talasemia como la beta-talasemia se recomienda empezar el estudio con algunas de las mutaciones frecuentes. En ambos casos se suele utilizar diferentes variantes de las reacciones de la reacción en cadena de polimerasa, es decir, el PCR, y vamos a encontrar a partir de esto las diferentes lesiones en las talasemias. En la alfa-talasemia, como ya lo comenté, las lesiones son las que definen de manera muy importante, es la mutación más importante en la alfa-talasemia.
Y para las beta-talasemias sí existe un cribado un poquito diferente porque las mutaciones son un poquito más amplias. Y si solamente hiciéramos PCR para una de las mutaciones, pues no nos explicaría la clínica del paciente porque tal vez no sea la mutación que nosotros estamos, ante la cual estamos presentes. Sí existen, pero primero, igualmente, o sea, primero vamos a hacer el estudio de las mutaciones frecuentes en ambos casos y si encontramos un resultado negativo, entonces ahora sí nos iremos al estudio de la secuencia del gen de la hemoglobina A1, de la hemoglobina A2 y finalmente nos iremos en el caso de la alfa-talasemia, el análisis de las grandes deleciones. Mm, La beta-talasemia, después del estudio de las mutaciones frecuentes, si no encontramos la mutación responsable de la enfermedad, entonces nuevamente nos iremos al estudio de la secuencia del gen de la beta-globina y por último el análisis también de las grandes deleciones. El tratamiento, en, en el caso sobre todo de las talasemias mayores, vamos a tener altos requerimientos transfusionales. Son niños que van a estar transfundidos desde muy temprana edad, pero que no siempre van a estar bien transfundidos. Es decir, en este tipo de pacientes, ellos tienen anemías crónicas, o sea, tienen una mejor tolerancia a la anemia, entonces hay que ser muy, muy juiciosos en cuanto a los niveles de hemoglobina a partir de los cuales vamos a empezar a transfundir para evitar sobre todo eh, exceso de los depósitos de hierro. Vamos a tener un tratamiento temprano de las infecciones. Es un punto muy importante ya que, como lo comentas, es parte de la clínica de las talasemias en general, el incremento de la frecuencia de las infecciones. Vamos a dar complementos de hierro, de folatos, perdón, para disminuir esta parte de la deficiencia de folatos que va a contribuir con la anemia. Una atención cuidadosa, sobre todo en las infecciones respiratorias y en el caso de las malformaciones dentales, también hay que atenderlas a temprana edad, ya que esta hiperplasia ósea va a producir muchas alteraciones en el cráneo. Entonces, una de las alteraciones muy, muy importantes son las alteraciones dentales a nivel mandibular y pueden generar, además de alteraciones estéticas, pues funcionales. Entonces, pues podemos encontrar alteraciones en el cierre de la mandíbula que va a producir que no exista una alimentación adecuada debido a esta alteración. Entonces, va a derivar en otro tipo de consecuencias si no se corrigen de manera adecuada. Y finalmente los calentes de hierro. Sí, niños que son transfundidos de manera adecuada, que son quelados de manera adecuada, generalmente tienen menos tasas de complicaciones por derivados a, a estos incrementos en los depósitos de hierro. Am, Existe como opción el trasplante de células hematopoyéticas, sobre todo en aquellas expresiones mayores de la enfermedad. Tienen muy buenos resultados, sobre todo en aquellos que tienen hermanos donadores HLA idénticos. Y si se realiza de manera temprana, pues la calidad de vida pues, va a ser mucho mejor, ya que vamos a disminuir la tasa de transfusiones, vamos a disminuir, por lo tanto, la tasa de complicaciones derivadas al incremento de los depósitos de hierro, que a pesar de que los estemos quelando, pues se van a generar. En ausencia de factores de riesgo, quelación, quelaciones irregulares, hepatoespinomegalia, fibrosis portal, aproximadamente el 90% de los niños tienen una sobrevida a los 5 años libre de complicaciones y con una mortalidad muy baja, aproximadamente del 4%. En el caso contrario, que se lleva
En los niños que son quelados de manera regular, que son transfundidos de manera discriminada, que son mal transfundidos, que tienen una hepatoespinomegalia de manera importante y ya hay fibrosis portal, pues la sobrevida a 5 años se reduce aproximadamente un 60% y la mortalidad incrementa hasta un 30%. Y ninguno de estos casos de talasemias va a, a producir una neoplasia hematológica. Como conclusión, los síndromes talasémicos abarcan un grupo frecuente de anemias microcíclicas hereditarias caracterizadas por la disminución total o parcial de la síntesis de cadenas proteicas de hemoglobina. Fenotípicamente son muy heterogéneos, producen desde formas muy leves o asintomáticas hasta cuadros muy graves incompatibles con la vida. Según las cadenas de hemoglobina que estén afectadas, vamos a clasificar las talasemias en alfa, beta, delta, delta, persistencia de la hemoglobina fetal. Los defectos genéticos subyacentes consisten en mutaciones de los clústeres que codifican las cadenas de globina, aunque pueden ser fácilmente identificadas mediante pruebas bioquímicas, PCR, y hematológicas, si vamos a encontrar una característica microcítica que no vamos a tener alteraciones en el metabolismo del hierro, con, con alteraciones en un frotis sanguíneo muy características, pues el diagnóstico va a ser muy fácil, pero el diagnóstico definitivo requiere de estudios moleculares un poquito más complejos.